Pautas básicas para aislamiento domiciliario por COVID-19. Bajar la app Salta COVID o llamar al 148 por seguimiento médico. Evitar en lo posible la convivencia con personas de alto riesgo. Restringir al mínimo las salidas de la habitación. Usar tapabocas en los lugares compartidos. Contar con elementos de uso personal para actividades cotidianas. Ventilar adecuadamente los espacios. Evitar visitas. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero hay cosas en las que todos coincidimos. Queremos seguir trabajando, seguir viendo con salud a nuestros seres queridos y que los más chicos sigan aprendiendo en la escuela. Para eso, necesitamos de la responsabilidad de todos. Usa tapabocas, lávate las manos frecuentemente, mantén la distancia social y ventila los ambientes. Nos sigamos cuidando. No aflojemos. Municipalidad de Salta. Microinformativo municipal. Gestión del Dr. Pablo González promueve asesoramiento jurídico gratuito para toda la comunidad. La actividad a cargo de abogados del Ministerio de Justicia tendrá lugar este jueves de 8 a 13 horas en Casa de la Cultura. Ponemos en marcha importantes obras de pavimentación para Orán. Se realiza la primera etapa de 4 cuadras de adoquinamiento en calle España, Colón y Pasaje Avellaneda. Municipio trabaja en el reordenamiento vehicular. Tránsito realiza operativos verificando medidas de seguridad, como así también documentación respaldatoria. Jefa del Departamento de Tránsito, Laura Nis, expresó lo siguiente. Invitamos a la comunidad a personarse por las oficinas de licencia a regularizar sus trámites. Este fue el microinformativo de la Municipalidad de Orán. La Municipalidad de Tartagal continúa con la obra de pavimentación de la avenida Subteniente Verdina. Yo vivo acá del año 60. Me parecía muy bueno porque hace muchos años que estamos esperando. Y valoriza más. Y la entrada a Tartagal tiene que estar bien. Yo vivo desde que se fundó el barrio. Este es un sueño largamente anhelado. Mira, en esos 50 años casi que tiene el barrio han pasado varios intendentes. Todos nos prometieron asfaltar la Verdina. Sin embargo, nadie lo concretó. Me alegra muchísimo que un intendente joven de nuestra ciudad esté cumpliendo con ese rol para el que ha sido elegido, que es de ponerse al servicio de la gente que lo necesita. Seguimos y seguiremos trabajando día a día por el bienestar de Tartagal, renovando nuestro compromiso con toda la comunidad. Iniciamos el plan de arreglo de calle, centro y macrocentro, 1000 cuadras de hormigón, pero hormigón real, de calidad, para que dure mucho tiempo. Estamos haciendo obras para mejorar la ciudad. Seguimos vacunando contra COVID-19. Ya está habilitada la posibilidad de sacar preturnos para personas de 18 a 59 años con diabetes tipo 1 y 2, VIH, cardiopatías severas especificadas, obesidad grado 2 y 3 y enfermedades respiratorias crónicas especificadas. Anotate ingresando en vacunate.salta.gov.ar. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo.
La Municipalidad de Tartagal continúa con la obra de pavimentación de la avenida Subteniente Verdina. Yo vivo acá del año 60. Me parecía muy bueno porque hace muchos años que estamos esperando. Y valoriza más. Y la entrada a Tartagal tiene que estar bien. Yo vivo desde que se fundó el barrio. Este es un sueño largamente anhelado. Mira, en esos 50 años casi que tiene el barrio han pasado varios intendentes. Todos nos prometieron asfaltar la Verdina. Sin embargo, nadie lo concretó. Me alegra muchísimo que un intendente joven de nuestra ciudad esté cumpliendo con ese rol para el que ha sido elegido, que es de ponerse al servicio de la gente que lo necesita. Seguimos y seguiremos trabajando día a día por el bienestar de Tartagal, renovando nuestro compromiso con toda la comunidad. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bermú TV por la pantalla de Canal 10, en vivo como todos los lunes, con toda la información que por supuesto es mucha y que tiene que ver con la coyuntura, con la pandemia, pero que también afecta a muchos sectores de nuestra sociedad y es por eso que hemos convocado a algunos de ellos para que nos cuenten su realidad en esta segunda ola de pandemia que atraviesa el país. Todavía no tanto Salta, ¿sí?, que seguramente sucederá en los próximos meses, pero es importante saber qué le pasa al sector gastronómico, qué es lo que sucede también con los inquilinos, con las inmobiliarias, con respecto, bueno, al pago de los alquileres. Y también la información que tiene que ver que hace un ratito nada más ingresó en el Congreso de la Nación, en diputados más precisamente, el proyecto que suspende las PASO, ¿no?, y las elecciones para el mes de septiembre. Lo voy a saludar inmediatamente al diputado nacional Fernando Iglesias, del PRO, para, bueno, saber su opinión con respecto a esta suspensión de las PASO por la pandemia. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, diputado. Cuénteme de este ingreso de este proyecto en el Congreso que suspende las elecciones por la pandemia y la emergencia sanitaria. Bueno, mi opinión es muy clara al respecto. Ha sido la propia ministra de Salud la que dijo que no tenían datos sobre agosto y septiembre y ni sabían cómo iba a ser la situación. Me asombra que, admitiendo eso la ministra de Salud, hagan una postergación de elecciones de agosto para septiembre, cuando no, la propia ministra de Salud dice que no sabe cómo van a hacer las cosas. Así que yo en principio no estoy de acuerdo con el proyecto, lo seguiremos debatiendo, lo seguiremos viendo, pero bueno, si hay un acuerdo y una mayoría, habrá que aceptarlo porque así es la democracia. Ahora, yo no tengo ningún tipo de confianza en este gobierno, me parece que lo que están buscando es un precedente que les permita eventualmente suspender las PASO, y nada, me parece que hay que manejarse con extrema prudencia, con gente que ha demostrado no merecer ningún tipo de confiabilidad. Esa falta de confiabilidad, ¿se puede recuperar en este corto plazo y en esta segunda ola, diputado? ¿La confianza en el gobierno? Exactamente. A ver, yo no he tenido confianza en el gobierno, es el cuarto gobierno kirchnerista. ¿Cómo se puede recuperar una credibilidad en un gobierno que tuvo durante 12 años la soja más alta de la historia, heredó superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, los destruyó y dejó el Banco Central saqueado, sin divisas, déficit de todos lados, durante 12 años en los que tuvieron la soja más alta de la historia, los precios internacionales mejores de la historia y mayoría en ambas cámaras? ¿Cómo? Yo no me asombro que alguien pueda haberlo vuelto a votar esperando que hicieran una cosa
diferente de la que habían hecho antes. Así que, pero bueno, no sé, cada cual decide en quién confiar y en quién no confiar. Me parece paradójico una sociedad como la Argentina, que yo creo que le preguntaría al 48% de los votantes de Alberto y de Cristina si le darían una propiedad privada de ellos administrada. O sea, un kiosco, un taxi, algo. Se lo administran y se lo dan por 4 años sin poder intervenir. ¿Lo harían con la propiedad privada? Bueno, le dieron el país y las consecuencias están a la vista. Diputado, ¿cómo se logra el equilibrio entre salud y economía? Escucho muy bajo, ¿me podrían subir el retorno, si me por suben favor, el retorno y también la de él también. ¿Cómo se logra el equilibrio entre salud y economía, diputado? Que es la disyuntiva hoy. Sí, escucho muy bajo el retorno, necesito que me lo suban porque si no, ¿Ahí me escucha mejor, diputado? Un poco mejor, sí. Bien. Bueno, el equilibrio lo han buscado todos, no es una cosa fácil, lo han buscado todos los países. Algunos han logrado mejores resultados en la economía y peores en lo sanitario, o al revés. La característica de la Argentina es que hemos hecho un desastre en todo. O sea, cuando uno agarra la tabla de los países de Latinoamérica, no hablemos de Europa, del primer mundo, de Latinoamérica, y hace el ranking, Argentina siempre está primero o segundo en todos los rankings negativos. En caída del PBI, primeros o segundos. En aumento de la pobreza, primeros y segundos. En muertos por la cantidad de habitantes, primeros o segundos. Un verdadero desastre. Si el PBI, dicen, el gobierno se excusa el desastre económico en el que estamos con la pandemia, pero el PBI argentino cayó 10 puntos y el del siguiente país de la región, Brasil, cayó 6 y la media de la región cayó 4. Estamos hablando de 4 o 5 puntos de caída en un solo año, que es un récord que no se batía desde el anterior de este propio gobierno, en el año 2008-2009. Entonces me parece, y estamos considerando, cuando digo récord, no es récord solo, considerando toda la caída, sino considerando solamente lo que cayó de más, debido a una cuarentena irrestricta, más demasiado larga, aplicada al principio sin ninguna necesidad, prolongada con el cierre de escuelas durante todo un año, cosa que no pasó en ningún lugar del mundo. La verdad es que acá no se trata del equilibrio entre lo sanitario y lo económico, eso no es el problema. El problema es que tenemos un gobierno con un desastre en la gestión y que además con un nivel de corrupción que les ha llevado hasta robarse las vacunas, ¿no? Diputado, la última pregunta. ¿Usted cree que este es el momento más débil del gobierno nacional y que va a ser muy bien aprovechado electoralmente por Juntos por el Cambio? No lo sé. Yo lo que espero es que la gente tome nota, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que a nuestro gobierno lo han analizado siempre con la vara de Suiza, porque ¿no? Hemos cometido errores, no todo ha salido bien, la parte de la economía de bolsillo anduvo mal, aunque la macroeconomía se corrigió mucho, pero siempre nos han medido con la vara de Suiza, y siempre han medido a los gobiernos peronistas con la vara de África. Entonces, ¿qué van a votar los argentinos en estas elecciones? Yo no lo sé, espero que tomen nota de que llegaron diciendo que todos los problemas del país eran culpa de nuestra incompetencia, que iban a arreglarlo todo, con una serie de consignas para chicos de jardín de infantes, como hay que poner plata en el bolsillo de la gente, activar la economía, mirar la perilla que enciende no sé qué y poner de pie al país, toda una serie de nada concreto, puro humo. Y la verdad es que no solo no solucionaron nada, sino que empeoraron todo, y mucho. Estamos mucho peor en todos los aspectos, y no fue solamente la pandemia. Fue la absoluta incapacidad de gestión de este gobierno. Desde el robo de vacunas hasta el desastre que hicieron con la cuarentena, hasta cerrar un año de educación. Así que no sé, yo espero que los argentinos tomen nota de esto, y si no, bueno, seguiremos así, en la decadencia. Diputado, muchísimas gracias por este contacto, que tenga buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, saludos. Luego. Bueno, Fernando Iglesias, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires y del PRO. Habla de un país devastado, pero venimos también de la era Macri. ¿Qué responsabilidad hay del gobierno anterior? Héctor, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué piensas de lo que dijo el diputado? A ver, yo creo que a 2 años del gobierno de Mauricio Macri seguir hablando de la herencia recibida y claramente que el gobierno de Macri aspiraba, el mismo presidente de aquel entonces decía, a mí se me va a juzgar por
la pobreza que yo dejé. Claramente que decir pobreza cero me parecía que era definitivamente utópico e imposible de conseguir. El gobierno aspiraba a algo mejor y hasta las PASO algún logro se había hecho en ese aspecto, en materia económica, pero bueno, al gobierno de Macri hay que juzgarlo por lo que efectivamente dejó pobreza altísima, 35%, pero hoy en la Argentina tenemos una pobreza del 50%, o sea, seguir hablando de herencia recibida frente a la enorme cantidad de desatinos que ha cometido este gobierno en materia sanitaria, en materia económica, en materia institucional. Hoy vemos de que dentro del mismo gobierno la vicepresidenta de la Nación claramente avanza sobre el presidente y no sabemos dónde va a terminar esto. De modo que me parece que es hora de que los gobiernos se empiecen a hacer cargo de su gestión. Y repito, a 2 años de haber recibido el gobierno, yo creo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando Macri asumió, a los 2 meses ya no se podía hablar más de herencia recibida. Cuando Alfonsín asumió, a los 2 meses ya no habló más de herencia recibida. Se hizo cargo del problema, lo miró y lo enfrentó. Bueno, a ver, este gobierno lleva 2 años. Entonces terminemos ya con este asunto, háganse cargo y métanle para donde hay que meterle, que yo creo que no están yendo en esa dirección. Claramente. Bien, está también Pablo López, secretario general del Sindicato de Gastronómicos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cuál es la situación hoy de los gastronómicos, del sector? Mirá, Vanessa, en el sector nuestro es de público conocimiento, es el más golpeado. Nosotros necesitamos que dejen de tomar tantas medidas en contra del sector nuestro. Somos los primeros que presentamos en todos los protocolos. No damos para otra segunda ola para que nos sigan cerrando. Nosotros necesitamos trabajar, el sector nuestro necesita salir a llevar la plata a la casa. Si nosotros no tenemos empresario, por eso yo estoy a favor del empresario, si no tenemos empresario, no tenemos trabajador. Y si el trabajador no tiene una actividad, nosotros no podemos dar servicio de obra social tampoco. O sea que toda la cadena que está vinculada al sector se está cortando y la salud nosotros la tenemos que brindar como sea. Por eso cada vez está más golpeada, le pedimos al COE que no tome ninguna restricción sin antes solicitarnos o decirnos, sentarnos en una mesa de diálogo que nosotros... ¿No los convocó el COE? Todavía no, hoy estuvimos en una reunión en el mediodía con el Ricardo Villada, con el ministro, y nos dijo que nos iban a llamar en la próxima reunión y iríamos como CGT. Y esa es la forma de o sea que en Salta ya se está planeando una restricción. Por eso los convocan. No, pero para la próxima que tienen que tomar, para la próxima decisión que tenga que tomar, claro, nosotros estar como representantes de todos los gremios, tomar y decirle, mirá, gastronómico no hace falta que cierre a las 12, podés cerrar a las 1, porque es el segundo, vos vas a las 21 a cenar, te levantás a las 23. Si vos no podés tomar de vuelta otra mesa más, porque ya a las 12 te tenés que levantar. O sea que ahí está el 70% o el 50% que deja de recibir el empresario para poder seguir atendiendo. Por eso, si nosotros nos convocan a nosotros, nos vamos a poner a laburar y nos vamos a poner a sentar y a una mesa de diálogo. Porque de esta forma salimos todos juntos, charlando, diciendo, informando, desde la postura del trabajador, ¿no? ¿Cuántos bares, restaurantes hay en Salta registrados según el gremio? Mirá, nosotros entre hoteles y restaurantes tenemos entre 500 y 550 en la provincia, ¿no? En la provincia. Y hoy prácticamente... ¿Cuántos afiliados tiene el gremio? Hoy está quedando con 3.200 titulares. Titulares, ya prácticamente entre 600 y 800 trabajadores ya no están más en la actividad. ¿Los echaron? ¿Fueron despedidos? Fueron despedidos, fueron arreglando la indemnización, están siendo suspendidos, prácticamente no están teniendo ingresos, algunos están recibiendo el ATP, el Repro 2, que es los 9.000 pesos, ahora dicen que va a venir otro monto más. Es todo eso, tenemos un sueldo de 30.000 a 60.000 pesos y están recibiendo 9.000 pesos. Hay hoteles que están prácticamente... ¿De qué trabajadores hablamos? ¿Mozos? En general, el gastronómico, por suerte, en la provincia estuvo más activo que en cualquier lado del país, eso hay que reconocer, la verdad. Y el hotelero está muy golpeado. El hotelero no tenemos ingresos, no tenemos movimiento, y es el sector que más golpeado está de la economía de la provincia, del sector nuestro, ¿no? Bien, está también el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Viela. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está
el sector inmobiliario. Por un lado, los que alquilan y por otro lado, los inquilinos. ¿Están pudiendo cumplir en tiempo y en forma con sus alquileres? Nuestro sector ha sido uno de los primeros que pudo trabajar. Nosotros creamos la multisectorial de la construcción, donde estaban todos los colegios, el inmobiliario, el de arquitectos, el de ingenieros, las cámaras empresarias, la UOCRA. Y le plantamos al gobierno y dijimos, déjennos hacer nuestros protocolos, ¿qué es lo que les afecta a ustedes? Y bueno, a nosotros nos afecta el transporte público, no lo vamos a usar. Y el COPAIPA se encargó de generar los protocolos para la mayoría de las profesiones. Y logramos salir en abril. Y nos encontramos con un mercado que existía y logramos recomponer los contratos entre las partes. Al día de hoy, como resultado de eso, por lo menos de la parte de vivienda, tenemos que el 95 o más del 95% de los inquilinos han cumplido con sus obligaciones. Prácticamente la mayoría o casi ninguno se adhirió ni siquiera a los diferimientos de pago, ¿no? No así la parte comercial, que nosotros acabamos de terminar el relevamiento, el segundo, del Observatorio Inmobiliario. Nosotros... ¿Terminaron sus contratos de alquileres? Claro, a ver, ¿qué pasó? Teníamos un 11% cuando se levantó la cuarentena y hoy estamos arriba del 18% de locales desocupados. Gran cantidad de restaurantes y locales comerciales en venta, terrible. O sea, es un sector, y mira que la mayoría de los propietarios han acompañado al inquilino, ¿no? Les han cobrado a cuenta la mitad, los que no trabajaban les han hecho inclusive prórroga. Realmente se le puso mucho hombro a la actividad, pero fíjate, después de la cuarentena, por más que el empresario intentó subsistir, no pudo. Si vos ahora le pones cualquier restricción, la desocupación en Salta no va a ser del 14, va a ser del 20, y de eso no se vuelve. Ya es más complicado. Es complicadísimo, estás en una provincia, es verdad, todos te dicen, mira Capital Federal. Capital Federal es verdad que tiene las peatonales vacías, pero es rica. Cuando esto se ponga en movimiento, se va a llenar. Salta, creo que los índices que dio el gobierno, 40% de pobreza, 11% de indigencia. ¿Cómo te recuperas? Salta, 50% de pobreza. 50% de pobreza, nada más que en el área metropolitana de Salta. O sea, no contemos el interior. Salta hoy debe rondar real 55%. Ahora, yo quiero pobreza. saber, está el concejal también, Raúl Córdoba, ¿cómo está la situación en los barrios? Los vecinos, ¿está haciendo recorridas concejal? ¿Qué es lo que transmiten los vecinos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, lamentablemente no hay buenas noticias en los barrios. Todo esto que menciona acá el secretario, como la parte inmobiliaria, como también lo dice el diputado provincial, las decisiones políticas de Estado que se han tomado ha repercutido muchísimo en los barrios. ¿Por qué? Bueno, se ha pasado mucho directamente a la desocupación, lo que se llamaba en la jerga y se decía la changuita ha dejado de existir también en muchos de los casos, porque bueno, el aislamiento ha producido que la propia familia por ahí, en virtud de la situación que está pasando, realice sus propias actividades, inclusive en el propio hogar. Esto quiere decir que por ahí se da maña como para un plomero, un gasista o un electricista o la propia construcción, como dice él, se une la familia necesariamente y no se contrata a la persona. Y sobre todo tienen justamente esa situación, ¿no?, de las necesidades de muchos de los asentamientos todavía que existen en la periferia del ejido de la capital, que tienen que ver con la necesidad de agua, cloaca, cordón cuneta, bueno, ni qué hablar del tema del transporte, la escuela. Bueno, yo creo que esto nos ha puesto a todo en una experiencia de un renacer y hay que ir viendo cómo vamos a ir comenzando a hacer las cosas, ¿no? Yo le puedo decir que ha ingresado y va a tener tratamiento el próximo día lunes un pedido del Ejecutivo, que es una moratoria que va a abarcar muchos espacios en el sentido... ¿Moratoria de qué? ¿De impuestos? Sí, de tasas e impuestos municipales, una moratoria que va a abarcar justamente la actividad comercial, sobre todo está apuntado a ellos. ¿Los eximen? Más que eximirlos, son planes de pago a largo plazo con beneficios de hasta el 50% en pago en efectivo, bueno, la utilización bancaria que está ahora, digamos, también es imposible eximirlo porque la mayoría de los municipios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, eximieron a los comerciantes. Sí, lo que pasa es que es un universo muy grande,
porque recordate que todo lo que tiene que ver con tasas, impuestos y multas inclusive, caducan a los 5 años. Entonces lo que se pretende acá es que hacer primero, ver que el ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces no se quiere caer todo en el embudo de decir, bueno, voy a dejar de pagar porque si no, nos vamos más todavía para abajo. Lo que sí esta moratoria, bueno, le va a permitir en muchos de los casos a los comerciantes y todo ese tipo de cosas, por ahí acomodar, digamos, la economía como para afrontar algún tipo de crédito que por ahí le pueda dar el nación o provincia que necesitan un libre deuda o un ingreso, un pago en cuotas, digamos, como para tomar un crédito, ¿no? Son estructuras económicas que se van evaluando en el municipio. Bien, también está el doctor Mario Seidenberg. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Ex titular de la Palúdica acá en Salta. Usted escuchó las distintas posturas, ¿no?, de lo que conforman la sociedad hoy en día en medio de la pandemia. Los médicos hoy le dicen al presidente hay que hacer restricciones porque los contagios son muchos, porque no se puede frenar tal vez la ola que viene creciendo y que se está sosteniendo en un pico bastante alto. No es el caso de Salta, pero uno ve Buenos Aires y ya se asusta. ¿Usted qué piensa? Bueno, en relación a la situación, bueno, salud no está escindida de lo que pasa en lo social y económico, de manera que, de acuerdo a los comentarios que hacían mis predecesores, evidentemente la situación es complicada y en salud no escapa a estas generales de la ley. Frente a indicadores que aparentemente mostraban cierta mejoría, un decrecimiento de la incidencia en el AMBA y en Gran Buenos Aires, se está demostrando, evidenciando en las últimas semanas, un crecimiento exponencial de casos en el sur del país. San Juan, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, centenares de casos, bueno, que tienen que ver con esta segunda ola que se está produciendo. De manera de que nosotros, por suerte, en Salta no hemos vivido, pero lo que es predecible también es que las cosas se vayan a ir complicando en las próximas semanas, seguramente. Esto es lo que pasó, el panorama en América Latina, y evidentemente no vamos a escapar de eso. La aparición de las nuevas variantes del COVID, eso viene a complicar el panorama, y la escasa o la lenta distribución, la aplicación de vacunas en la población de riesgo. Todo eso complica el panorama para la población en general. De manera que, y también frente a la actitud de la sociedad en general, que es cansada de todas las restricciones del año pasado. Ya no quiere cumplir con ninguna medida. No quiere cumplir. Y lamentablemente la elección de Europa y Estados Unidos es, frente a coberturas muy importantes de vacunación como en Inglaterra o Israel, Israel probablemente alcance la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, en una semana, 10 días más, alcance la inmunidad de rebaño. Nosotros estamos, pero a kilómetros, a años luz de lograr eso. Nosotros, para América Latina, la exposición se prevé que para alcanzar la inmunidad de rebaño de 600 millones que habitamos en América del Sur, necesitaríamos vacunar antes de fin de año 400 millones de personas. Y Argentina está en esa tropa de última que no alcanza al 10, 15% de inmunizados ahora en la población general. De manera que frente a esta situación de baja cobertura de inmunizaciones, la actividad creciente de la comunidad que poco responde a los estímulos de prevención y demás, se hace difícil el panorama, se hace difícil. ¿A qué se debe el aumento? Ya rompimos récord de todo tipo con la pandemia en Argentina, sí, pero el más preocupante es el de muertos, sí, ¿no? O sea, muchos pacientes han llegado al peor estadio de la enfermedad, ¿no? Sí, que sería el distrés respiratorio severo, que lo lleva a una terapia intensiva, una intubación, y de ahí no salís. Y es más, se ha ampliado el espectro clínico
el 85% de los muertos en la pandemia en Argentina son mayores de 60 años. Pero ahora casi el 12% de población entre 40 y 60 años también se ha visto afectada severamente por el coronavirus, probablemente las nuevas variantes que son más transmisibles y más virulentas con respecto a la posibilidad de enfermar a la gente. Más letales. Exactamente. Ahora, Juan, cuando vos escuchás esto, ¿no? Que es la palabra del médico y que terminan siendo los asesores del gobierno, ¿vos crees que alcanza cuando distintos sectores dicen con el distanciamiento y el barbijo podemos seguir una vida normal? Sí, existe además un hartazgo ya de la sociedad, inclusive hasta vemos gente ya sin barbijo, las fiestas clandestinas son incontrolables, las reuniones sociales también. Yo creo que vos no le podés cargar al sector productivo la incapacidad del Estado de controlar la entrada. Bien. O sea, no vamos a fundir a todas las empresas porque no podés controlar que los chicos se vayan de baile. Hablándolo así. También no soy médico y disto de serlo, pero siempre pienso, digo, el que me quieren decir que la foto del año pasado es la misma que esta. Yo creo que no. A ver, creo que los médicos han aprendido de la enfermedad, creo que se han capacitado, creo que les han dado equipamiento, creo que los han vacunado. Acordate que antes creo que estaba la mitad de los médicos enfermos. Sí, sí. O sea, creo que las fuerzas de seguridad están vacunadas, las personas de riesgo en su mayoría. Y la cepa igual es otra, ¿no? La verdad que desconozco específicamente, pero veo que la foto no es la misma. O sea, hoy día saben cómo tratarla, saben cómo cuidarse. Por eso es que no hay tanto gente entubada con respecto al año pasado. Entonces yo creo que con protocolos, con concientización, yo voy a los restaurantes, creo que todos vamos. Vos ves cómo se cuidan los mozos, cómo se cuida el dueño, cómo te trata, te higieniza. Entonces, siempre dije, o lo hacemos con protocolo y con conciencia, o lo van a hacer en forma clandestina y caótica. Entonces yo creo que hay que darle oportunidad a la sociedad que siga trabajando, porque de ahí no se vuelve. Yo te digo, Salta creo que está en una situación eso sí lo vi, la segunda provincia más pobre de la Argentina después de Formosa. O sea, con toda la riqueza que tenemos, entonces no nos podemos dar el lujo de cerrar actividades, ¿no? Pablo, te consulto. La vida sigue normal, ¿no? Supongamos, sin demasiadas restricciones y que pasemos toda esta segunda parte del año con todas las actividades sin cerrar. La gente igual no tiene un peso en el bolsillo. No tiene un peso nosotros. Porque ya sucedió el año pasado que cuando volvieron a abrir los negocios, igual estuvieron vacíos porque la gente ya no tenía para ir a comprar y lo poco que tenía lo guardaba para comer. Totalmente. Y te vuelvo un poquito para atrás antes de responderte. La clandestinidad nos está matando a todos el sector nuestro también. Nos atacan a nosotros, que me gustaría saber del COE de dónde toma la estadística para bajarnos ese horario, para hacer las restricciones, y no ataca la clandestinidad. Ahí es donde tienen que atacar, no al sector donde, como dice acá el amigo Biela, que el mozo te atiende con el protocolo, el dueño, el mismo gastronómico te está cuidando. Es un lugar donde vos el control... Bueno, está fallando el Ministerio de Seguridad. Donde el control tiene que hacer la provincia, no el gastronómico, decir lo más fácil, cortamos acá y ya está. No, me parece que tienen que tomar otra forma de restricción y dejar laburar, que es uno de los mayores ingresos, el sector del turismo interno y la gastronomía, ¿no? Sí, Héctor. A ver, te voy a contar una historia real. En la China de Mao, lo leí hace poquito, sumamente pobre, descubrieron que los gorriones comían los cereales que consumía el pueblo chino. Decidieron salir a extinguir los gorriones. Extinguieron los gorriones. Pero se dieron con que el gorrión comía una langosta, ¿sí? Una langosta que era la que más comía los cereales que a su vez consumían los chinos. Al matar los gorriones, las langostas proliferaron y se comieron todo el cereal y China se sumió en mayor pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de la provincia de Salta tiene la obligación moral, jurídica y política de testear. Si no testea, es imposible que sigamos el virus y aislemos los focos que efectivamente hay que aislar. El día viernes de la semana pasada o jueves de la semana pasada estuvo en la Cámara de Diputados
todo el COE. Y dijo que la tasa de contagiosidad de Salta es del 32.2%. ¿Sabe qué significa eso? Que no se testea en Salta. Además, es la segunda provincia en tasa de mortalidad por COVID. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no se testea casi nada en la provincia de Salta. Si no testeamos, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, que ante la proliferación y la suba de casos, van a tener que agarrar y decir, se cierra todo. Lo cual es definitivamente, como decía el ingeniero Viela, es llevarla a la provincia a un punto de no retorno, llevarla a Formosa, directamente, de lo cual no se vuelve. Entonces, lo que yo exijo, lo que yo imploro, es que comiencen a testear, por supuesto, que comiencen a vacunar, pero de alguna manera no depende directamente del gobierno provincial, depende del nacional, más allá de la gestión que deben hacer las autoridades de salud provinciales ante las nacionales. Hay que testear, porque si no se testea, aparece el virus en el barrio tal y, bueno, aparece, empieza a contagiar, empieza a comer y ya lo hemos visto. Esto sí lo debemos haber aprendido de la primera ola, que cuando no se testea, terminamos cerrando todo, lo cual va a ser para Salta una verdadera calamidad. Raúl, repito, sí. es obligación y responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia no caer en el cierre total de actividades de la provincia. ¿Se está testeando o no? ¿Vos creo que notas? A ver, hubo un informe en el día de hoy en distintos medios periodísticos, colegas tuyos, de parte de Federico Mangione, como gerente del Hospital Materno Infantil, la incidencia de lo que ha sido el mercado San Miguel, que fue de público conocimiento, que se realizó un testeo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, encontró un solo caso positivo. Un solo caso positivo. Los testeos que viene haciendo el Hospital Papa Francisco en la zona sur, por decirte, no sé, 300, 400 personas, 2 casos positivos. ¿Cuál es el problema que yo le estoy viendo acá? Y eso yo comparto con que hay que hacer un disenso y consenso de las ideas. La problemática está en la sociedad, cómo se moviliza, aún a pesar de las restricciones. Nosotros hemos pedido un proyecto de declaración de la banca para que la Cámara de Diputados directamente evalúe el decreto que establece, digamos, las multas para las fiestas clandestinas, en lo que son contravenciones. Se paga 135.000 pesos el máximo, Santa Fe paga 1 millón de pesos, Mar del Plata paga hasta 2 millones de pesos, y que se evalúe la detención, porque esas personas se organizan en la noche, se organizan porque nadie te hace una fiesta clandestina media hora antes. No. Por lo tanto, tiene desprecio por la vida, cobrarle la multa y mándalo preso 60 días. Porque ese es el problema que tenemos. Nosotros, o al menos creo que hay un grupo de padres y familias que ha tratado de retener a la adolescencia y a la juventud, en el sentido de decir, no, acá se terminaron las reuniones de noche, vos te volvés bien, se podría estar hasta las 2 de la mañana, si respetamos realmente y después no nos vamos a la casa del vecino y nos juntamos 20 o 30, que también se lo planteamos en su momento en la reunión de Benjamín Cruz, porque la restricción decía no más de 10 personas. Pero ¿qué pasa? Se juntan 30 que te dices, todos somos primos, o sea, es familia. Bueno, se eliminó de la restricción lo que se dice familiar, o sea, no más de 10 personas, es el lenguaje, porque también la comunicación tiene que ser muy precisa. Yo celebro realmente los controles nocturnos que se han puesto en los distintos lugares que piden justamente, en este caso, la certificación para poder transitar. No piden igual estrictamente, ¿no? Bueno, pero ha mermado bastante, porque te reitero, ¿a dónde está el problema? Yo te diría, mira, así como dice el diputado provincial, vamos a testear, bueno, testeemos en los restaurantes un viernes a la noche, y le puedo asegurar que le va a dar el 0% de positivo. No está bueno, a ver, yo quiero problema. saber, Pablo, desde el gremio, ¿hacen testeo a los trabajadores? Nosotros hacemos de acuerdo a la obra social, al pedido o algún índice que tenga algún problema, pero no
No hacemos testeo nosotros. Y bueno, pero por ejemplo, un trabajador que tiene la obra social del gremio. Si tiene síntomas, sí. ¿Se hace cargo de la obra social? Obvio. De hacer el PCR. Obvio, pero a ver, ¿qué pasa, Vanessa? Hay también un problema grande, que hay alguno que le duele el codo y dice que tengo COVID y hay que ir a hacerle el testeo. No es así tan fácil. Hay que esperar los pasos, que ya tenemos una experiencia del año pasado, a decir cuándo y cómo hacer el testeo. Hacemos un seguimiento de videollamada para que no entre una clínica. La clínica te consume el presupuesto. ¿Me entendés? Claro, pero lo que pasa es que sí. ¿O a dónde se va cuando ¿O a dónde se va cuando cierra el restaurante? Ese es el tema. El testeo que está haciendo hoy la provincia, y acá me lo puede decir el doctor, es exclusivamente sintomático. Y lo que hay que testear, justamente porque si no nos va a dar 0% siempre, es al asintomático. Si no testeamos al asintomático, no vamos a saber dónde está el virus. ¿Lo puede decir el doctor? Sí, doctor. Sí, de eso se trata. Es importante lo que comentaba el diputado con respecto a la importancia del testeo en el seguimiento de lo que pasa en toda la sociedad. Y se hace precisamente, eso lo maneja el sector de salud, sin duda. Ellos tienen perfectamente ubicado el nivel de ocurrencia, los estratos de riesgo que tiene la ciudad en cuanto a la movilidad, la ocurrencia de casos, dinámicamente, día a día. Entonces, lo que se hace es se busca las áreas de riesgo, la cercanía de los hospitales, de las clínicas, de los asilos de ancianos, de lugares que son de particular riesgo, se le van haciendo testeo a gente asintomática, por supuesto, porque ese es el criterio para la detección precoz de foco temprano, bloqueo y aislamiento. Juana, en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo cómo se le da solución al déficit habitacional. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tierra y Hábitat, con Ferraresi, encontró una alternativa que es aplicar un impuesto a las viviendas vacías. Suponen que en la capital federal hay muchas, como también pueden haberla en todas las provincias. Y él considera que es una de las maneras de regular el valor del alquiler, es que las jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, generen un impuesto alto para quien tiene una vivienda ociosa. ¿Esto es la solución al déficit habitacional? Me parece una barbaridad. Nosotros le hemos explicado a los dos gobiernos, al que se fue y al que volvió, y al que volvió justamente. Porque esta ley que rige actualmente de alquileres nació en el gobierno anterior y se aprobó en este. Le dijimos, señores, si ustedes generan inseguridad en el inversor, lo va a tener que terminar pagando el inquilino. Se lo explicamos en muchos idiomas. Pero vos sabés que no te escuchan. Lo dijimos, y cuando sacaron los DNU no te dio nada. La extensión del último DNU fue terrible. ¿Qué dijo el propietario? Como no tengo... Que era congelar los alquileres, ¿no? El DNU. Pero no era tanto, era congelar o continuar sobre el que estaba vigente y sobre el que se terminaba. Y el que estaba vigente vos pagabas las actualizaciones al final. Encima la comunicación era conflictiva. Sí. La realidad es que genera inseguridad en el propietario, además que a vos te actualicen en un país que la inflación es altísima, solamente podás actualizar el alquiler de acá a 12 meses, o sea que el propietario tiene que absorber la inflación de la deficiencia del gobierno. ¿Qué dijo el propietario? La saco de alquiler. Y si la alquilo más cara. ¿Qué ocasionó ese desastre, esa ley mamarracho? Primera vez que veo que la suba de los alquileres ha superado la inflación en Salta. Y creo que en el país ha pasado lo mismo. El 70%. Entonces, imagínate, con este otro mamarracho que quieran hacer, directamente la gente no va a querer invertir en propiedades. Vos, para no tener problemas de vivienda, y disculpa que sea grosero, el gobierno no tiene que robar, porque, digamos, hay que invertir. Tenés que garantizarle a los inversores justamente la rentabilidad. ¿Querés que haya viviendas destinadas a alquilar? Quitarle los impuestos. ¿Vos sabías que el gobierno nacional, provincial y municipal se llevan el 62% del alquiler? Cada comerciante, cada vez que paga 10.000 pesos, 6.500 se lleva el gobierno. ¿Por qué le querés poner la mano en el bolsillo al propietario? ¿Sí? O sea, tiene muchas herramientas. Podés largar planes de vivienda con subsidio, como se hizo después de la Segunda Guerra en Estados Unidos, donde vos destinabas, le sacabas los impuestos, pero eran edificios destinados específicamente para renta, subsidiados. ¿Y es posible un régimen de promoción de viviendas para alquiler? Por supuesto, sí, nosotros se lo hemos planteado al gobierno. Se lo hemos llevado porque no hay otra forma de hacerlo.
¿sí? No hay otra forma de hacerlo para hacer una línea de construcción masiva. Inclusive al provincial ahora le pedimos que saque urgente los catastros anticipados, porque viene la línea Procrear con créditos actualizados por salario. Y le dijimos, señores, a ver, vienen a dar créditos para que solucionar el problema de alquiler. Saquen los catastros, se han vendido, hay casi 5.000 lotes sin catastro en este momento en la provincia. Entonces vos también tenés que generar las condiciones para usar las herramientas que te baja la nación o que te pueda dar el mercado, que hoy son pocas, es verdad, que hoy son pocas. Bien, ahí tiene que haber más herramientas entonces. Ahora, lo que me queda claro, Héctor, también, Una cosita, el problema es la inflación. Con respecto a eso. Sí. Si el gobierno de la nación quiere resolver el problema vivienda, mira, dos cosas, aparte del tema impositivo, el tema, abóquense a resolver el tema de los créditos UBA, punto 1, que un montón de gente hoy le resulta definitivamente impagable. Punto 2, los lotes fiscales que el gobierno de la provincia de Salta históricamente loteó para entregar a gente que realmente carecía de vivienda, fueron entregados a punteros políticos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el Estado se tiene que abocar a garantizar realmente el tema de la igualdad de oportunidades y no convertirse en un obstáculo. Claramente lo que se intenta hacer con esto de aplicar un impuesto a la vivienda desocupada va a terminar haciendo el efecto, matemos los gorriones y dejemos las langostas. Claramente. Ahora, esto el problema es la inflación. Es un poco lo que el tema de la educación presencial. El problema para el gobierno de la nación eran los chicos en la escuela. Menos mal que estaba la corte para decirle hasta acá llegar. Bueno, quiero tocar también el tema de la educación y también con el doctor. Pero primero el tema de la inflación, porque es verdad, los alquileres subieron un 70%, pero subió todo, ¿no? Subieron los alimentos, sube el transporte. Todo. Sube los servicios, ¿no? Ya son pocas tarifas que se pueden mantener con los montos previo a la pandemia, ya casi ninguno, se pueden prorrogar con esos congelamientos. ¿Cómo se soluciona el tema de la inflación? El tema de la inflación, claramente que es un problema más que complejo, pero tenemos que empezar a pensar definitivamente los argentinos, de que si vos le das a la maquinita y gastás más de lo que tenés, ¿sí? Y desaprovechás las grandes oportunidades que a veces nos dan determinadas circunstancias, como nos la va a dar ahora nuevamente con el precio de los commodities. Hoy la soja llegó casi a $600 la tonelada. Estamos muy cerquita del récord histórico de $660 la tonelada, 2012 con Cristina Kirchner. Espero que los Kirchner y toda esa runfla, porque esta vez no desaprovechen la gran oportunidad que nos va a brindar el mundo, ¿sí? De decir, bueno, a ver, vamos a gastar hasta donde podemos, vamos a atender las necesidades sociales que realmente hay que atender, van a robar menos. Ahora, Héctor, lo ideal sería que nada, y que los intereses de la nación sean los que priman por sobre los intereses particulares de determinadas corporaciones. Bueno, el viernes hizo un anuncio Alberto Fernández donde aumenta la asignación universal a los niños hasta 14 años, las familias que tengan niños hasta 14 años. ¿Esto lo hace como una medida de emergencia por la pandemia o porque tiene miedo que se desmadre absolutamente todo en estos próximos meses, teniendo en cuenta que vienen las elecciones en septiembre y ya está todo politizado a esta altura? Mira, creo que la solución pasa claramente por atender a los sectores más necesitados. Claramente. Te quiero decir, tuve COVID. Y no del sencillo. Hice una neumonía bilateral. Necesité tomografía computada, necesité corticoides, necesité antibióticos, necesité interminables consultas de médico, contención psicológica. Yo me pregunto cómo una persona
por el solo hecho de haber nacido en los barrios del sudeste de la ciudad de Salta, no te hablo de la ciudad de Salta, está condenada definitivamente a la pobreza. ¿Y cómo hace una persona que nació en esos barrios para acceder a la tomografía, a los medicamentos que yo accedí? Entonces, eso es lo que tenemos que priorizar como interés supremo de la nación. Ahí tocó un tema interesante, Héctor, doctor, porque en la primera ola, y que yo me imagino que si el sistema se satura, no digo colapsa, pero ya con que se sature, ¿cuál es la opción de los médicos o de los que atienden cuando uno llama para notificar de sus síntomas? Que se quede en su casa, que tome determinados medicamentos. Bueno, esos medicamentos de los que habla Héctor cuestan carísimos, ¿no? Dejar a un paciente en su casa para que haga su recuperación, que uno supone que puede ser leve o puede ser más severa, pero hacerla en su casa, se implica un costo. ¿Cómo cree usted que se debe manejar esa situación también? Porque en los hospitales están saturados, también hay pocos médicos acá, todos los programas traemos médicos y hablan de un cansancio ya del recurso humano, hablan de los pocos terapistas que hay en la provincia, que están distribuidos en todos los hospitales y no dan abasto. ¿Cómo se le da una solución o una mejor organización al sistema sanitario? Bueno, sí, es complicada la situación que vos comentás, Vanessa, teniendo en cuenta estas consideraciones que son reales. El agotamiento y el cansancio de gente que está trabajando hace 1 año y medio, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma presión, sin tener ningún tipo de recompensa desde el punto de vista de una licencia hasta de un salario digno que no lo tienen los profesionales. De manera que es complicado. Y el desarrollo de la telemedicina puede contribuir de alguna manera a paliar la situación, el desarrollo de la telemedicina. Me parece importante. Por ejemplo, pero es peligrosa también, porque muchas veces acá en Salta pasa que llaman y llaman y llaman para notificar los síntomas, para que un médico lo atienda, sí. Y cuando es atendido dentro de 2 o 3 días o hasta el mismo paciente ya no llama más y termina llegando a un hospital con una neumonía bilateral ya, ¿no? Sí. Es cierto. Porque la batalla contra el coronavirus es el tiempo. Si uno agarra a tiempo la enfermedad, se puede salvar. Ahora, si avanza 1 hora, es 1 hora en que el bicho puede avanzar en ese organismo. Exactamente. Bueno, es complicado porque no hay demasiadas alternativas. Los centros de atención primaria, los centros de salud prácticamente están con personal limitadísimo. No está preparado. Que no está preparado. ¿Y qué otra alternativa tiene el paciente de la calle? Tiene que ir a algún lado, o va al hospital o no le queda otra alternativa. De manera que esto es bien manejado. Yo colaboro con la gente del IPS en telemedicina y hasta donde yo sé... ¿Resultó? Está resultando, se le da una respuesta rápida e inmediata, te diría yo, en las primeras horas de que se reciben los llamados y se evacúa lo que se puede evacuar y se hace un seguimiento cercano, estrecho de los pacientes. De manera que esa es una posibilidad y hay que irla optimizando permanentemente porque se dan situaciones como las que vos decís, que se bloquean, se saturan las líneas y hay problemas en la comunicación. Pero bueno, no tenemos... y además cuando hablamos de adultos mayores, son 2 adultos mayores en una casa, llaman, no los atienden. Exacto. 2 adultos mayores con COVID. Cuando llaman al 911 dicen que no puede trasladarse porque tiene COVID, pero uno supone que ese personal ya está vacunado, que puede con su indumentaria ir a ver a un paciente. Entonces no puede el Estado decir no te voy a atender porque tenés COVID. Es prácticamente decirle que te mueras. La primera vez que mi señora llamó a los médicos acá en Salta, no quisieron entrar a mi casa. Claro, eso es lo que sucede. Y me preocupa más en el caso de los adultos mayores, aquellos que no tienen cómo movilizarse. Con el coronavirus avanzado no se pueden ni levantar, o sea, no tienen fuerza ni en sus cuerpos, ¿no? SAMEC era, Claro. Los primeros que fueron a mi casa, SAMEC. Pero si no tenés, digamos, obra social privada y hasta ahí nomás, no tenés la atención personalizada. Ahora, doctor, Héctor también tocaba el tema de la educación. Porque, bueno, hace mucho tiempo que muchos niños no tienen la educación personalizada. Pero no se tiene en cuenta que el debate en la provincia de Buenos Aires, la vuelta a las clases implica 5 millones de personas que se movilicen y circulen.
no es solo el contagio que se pueda dar dentro del aula, sino fuera del aula para que ese chico llegue a esa escuela. Sí. ¿Usted está a favor o en contra de la educación Todas las presencial o no? sociedades científicas que trabajan en el mundo desarrollado, que han vivido la experiencia de la pandemia, incluso la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda, los niños son bajos transmisores, sí. Tienen un nivel de transmisión baja o son asintomáticos, lo cual también convoca la idea, digamos, que los chicos también tienen que ser vigilados. Aparentemente, testeados, si no. Sí, exactamente, testeados. Aparentemente el cuello de botella se da en la llegada y la llevada de los chicos a su domicilio. Ese parece ser el problema de más riesgo para la comunidad en general. Claro, más colectivos, más autos, los padres. Claro. Controlar es lo que ocurre afuera del aula. Sí. Adentro del aula, claramente que hay que controlar, que se cumplan los protocolos, etcétera, etcétera, pero está, como dice el doctor, los contagios no se dan adentro, se dan afuera. Entonces, hay que medir el transporte, disminuir el transporte público para que los niños lleguen de alguna manera que no sea a través del transporte público. Bueno, yo te sugiero a vos o a Raúl, en la provincia de Buenos Aires optan de que haya transporte exclusivo para trasladar a maestros y alumnos para evitar que se mezclen con otro tipo de... A ver, yo tengo la posibilidad en vida, digamos, de mi señora es directora en una escuela, vicedirectora. ¿Ella está asistiendo? Sí, ella está asistiendo, ha entrado en el grupo en su momento como docente vacunada también, han tenido casos positivos y como dice el doctor, los chicos por ahí en el positivo que le dicen ellos es porque viene de la casa porque el papá o la mamá o el tío o el abuelo dio positivo. Las burbujas están trabajando muy bien porque las criaturas son muy obedientes, en ningún momento se desprenden del barbijo, en todo momento realizan la higiene, pero el problema está cuando el papá o la mamá o el tío fue a la casa y no tenía que haber ido. Yo te reitero, esto tiene que ver con el aislamiento. Si ese papá hizo una reunión o participó de algún evento el fin de semana y terminó siendo transmisor con el chico, bueno, lamentablemente el chico es el que lleva a la escuela. Claro. Ese es el problema que están teniendo los docentes. Por eso te digo, el tema acá es fundamental el aislamiento, hacer lo que sea necesario, no lo que sea innecesario, si se puede decir. Yo te digo la verdad, me hago cargo, yo tengo muchos chicos amigos, en su momento jugaba y juego, quiero volver a jugar en los veteranos, pero nosotros en septiembre del año pasado tomamos la decisión de sacar al equipo del fútbol de veteranos, porque no, y sin embargo hay gente que insiste, y ahí es a donde después se hacen las situaciones, que sí, bueno, nos juntemos lo mismo, que bueno, y empieza. Por eso te digo, no es el tema del gastronómico, no es el tema de la construcción, claramente lo dice el Comuén, no es el doctor como dice el tema de los chicos, es la irresponsabilidad de aquel que sabe que no tiene que hacer una reunión para 20 personas y lo hace. O es el cumpleaños de 15, como sucedió en Tucumán con un político que juntó por el cumpleaños de 15 a 400 personas. Bueno, ahí donde nos está faltando el poder legislativo, yo reitero, me hago cargo también, de pedir justamente que directamente se le aplique una presión de detención por lo menos de 60 y 90 días, a ver qué impacto causa. Nosotros vamos a tratar el día de mañana una ordenanza del presidente Darío Madilo y Frida Fonseca, que tiene que ver con darle una herramienta al Tribunal de Falda para que realice una actividad de rápido, digamos, efecto, cuando se produzca la multa, a las 24 horas el juez ya determine la sentencia y no tenga que pasar por un proceso, siempre respetando los derechos que pueda tener la persona, pero que a las 48 horas se haga efectiva la multa. No esperar a ver el descargo, que hasta que presente el abogado, que los testigos, no, a las 24 horas, y bueno, esa herramienta se la vamos a dar mañana en el recinto al Tribunal de Falda. Coincido totalmente con Raúl, el tema es que a nivel provincial, el gobierno, mira, el Procurador General de la provincia, el doctor Abel Cornejo, está pidiendo a los gritos que se cree un
juzgado contravencional. El gobierno de la provincia dijo que no tiene presupuesto. A principio de la gestión, recordemos, se aumentó en 2 el número de jueces de la Corte de Justicia del máximo tribunal, sí, que a los fines de la eficiencia de la justicia, cero, pero generó una erogación de 150 millones de pesos anuales. En salarios, instalaciones, prosecretarios, relatores, etcétera, etcétera. Hoy no tienen para crear un juzgado contravencional que sería el que intervendría en 48 horas en estos casos de fiestas clandestinas. Sí. Perdón, porque hablábamos de las fiestas, que hay que encontrarlas, vaya a saber dónde están. No, es fácil encontrarlas, le digo, ¿no? Te digo aquí iba. Que el otro día estaba tomando un café y se levantó una chica ahí al baño, hizo el gesto de levantarse y se levantó sin barbijo. Te doy mi palabra, cruzó el auto de la policía, se bajó y le hicieron la infracción. Tuve que ir a tasar la semana pasada en la propiedad de la peatonal y fui después de las 7 de la tarde. Eso es tierra de nadie. Sí. 1000 personas, 1000 manteros, sin distanciamiento, caótico. A ver, no es que tengamos que salir a buscar tampoco la fiesta. Sí, a ver, totalmente. Tenemos la foto en pleno centro. Los bancos. Los bancos. Pero un descontrol. Hagamos la cosa bien, tampoco busquemos el fantasma. Claramente, totalmente. Pero una opinión, y menos castigar a un comerciante cuando tenés 400 manteros. Ni hablé. Bueno, igual los comercios tampoco están cumpliendo. Uno entra a cualquier comercio en el centro y están... Que lo multen. Clausuralo. La semana ya ve cómo empieza a cumplir perfectamente. No sirve de nada que hagamos tanto protocolo en educación, en gastronomía, en comercios y después hacen la fiesta clandestina y no controlan. Tienen que controlar. Ahora, Pablo, te consulto. Vos decís más ayuda del gobierno nacional hacia el sector, pero ¿cómo ayuda el sector gastronómico también al gobierno en esta pandemia? Hay algunos gremios que le han facilitado los hoteles con las camas para que cualquier tipo de paciente que requiera de una cama pueda ir al hotel del gremio. ¿Esto sucedió con los gastronómicos? Nosotros a nivel nacional, nosotros pusimos los hoteles a disposición de Córdoba, Mar del Plata. ¿En Salta tienen o no? No, en Salta no tenemos, pero le dimos una mano con el tema de las bandejas, que solamente cobramos el costo de cada bandeja y eso está transparentado y está mostrado que fue para toda la provincia prácticamente, ¿no? Así que en ese sentido nos pusimos a disposición del gobierno y estamos acompañando al gobierno para que podamos salir todo adelante. La verdad que nosotros queremos ir al diálogo y ver la forma de que no nos sigan cerrando porque nosotros necesitamos laburar porque la gente está con hambre. ¿Cuánto cobra un sindicalista, Pablo? Y tenés distintos rangos. No te podría decir ¿qué rango estaría? 80.000 pesos. ¿Ese es tu sueldo? Sí. ¿Como secretario general de UDGRA? Sí, tengo un sueldo de secretario general y también en la obra social, que soy el que conduzco. ¿Y en total cuánto sería? 120.000 pesos. ¿Y cuánto cobras vos como diputado? Estoy cobrando 230.000 pesos. ¿Y un concejal? 160. Bien. ¿Un médico? No, yo soy, mirá, yo trabajo en el ámbito privado, pero yo te puedo hablar, yo cobro jubilación y cobro 65.000 pesos de jubilación. ¿Y un inmobiliario? Y lo que puede producir. Que puede ser mucho. O nada. Casi siempre. No. ¿No? No, el rubro nuestro es bastante oscilante, digamos. Bien, o sea que los políticos cobran más que los laburantes, ¿no? Pero, claro eso. Pero que no te quepa la menor duda, siempre lo dije, que los sueldos de la política son sueldos de privilegio. Siempre apunté a eso. Perdón, Vanessa, no son sueldos, son dietas, ¿no? Nosotros tenemos dieta, por lo tanto estamos los 365 días disponibles. Y sí, lo único que falta es que no vayan, digamos, ya me muero. Mirá, o sea, es obligación ir, ¿no? En la primera parte de la pandemia, que un ingeniero, un arquitecto, un maestro no podía salir a trabajar, no tuvo un solo subsidio. No solo el odontólogo, los abogados, que estaban cerrados el Poder Judicial. No podían llegar a fin de mes. Totalmente. O sea, los mataron. Totalmente. Yo le quiero preguntar, porque lo tenemos en comunicación al intendente de Orán, al doctor Pablo González, de hecho. Quiero saber qué es lo que más preocupa hoy en Orán, ¿el dengue o el coronavirus? Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López lo saluda. ¿Ahí me escucha, doctor? ¿Me escucha o no me escucha?
Bueno, retomamos, lo volvamos a llamar, así él me escucha bien, capaz que el retorno de nuevo está andando mal, porque quiero saber también cómo está la situación en el norte con respecto a esto. Orán siempre dice que el dengue es lo que está causando más saturación en el sistema sanitario que el propio coronavirus, pero bueno, Orán fue noticia... Lo dijo el COE el día jueves o viernes, ya no recuerdo, en la Cámara de Diputados, que hoy era más problema en el norte de la provincia de Salta el dengue que el coronavirus. Bien, a ver, ahí veo. Intendente, ¿me escucha? Buenas tardes, Vanessa López lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanessa, el gusto de saludarle, así también a la gente que la acompaña en el estudio y a toda su audiencia. Bueno, doctor, le pregunto, ¿cómo está controlando la situación del dengue en Orán? Bueno, el dengue es una enfermedad que ha causado muchos brotes sucesivos en nuestra ciudad durante los últimos 20 años. En el actual brote, si bien es cierto que hay muchos casos menos que lo que fue el año pasado a esta época, estábamos por encima de los 1.200 casos, hoy estamos en los 390 casos aproximadamente, 400 casos más o menos seguramente al día de hoy. Lo mismo no deja de ser preocupante porque hay dengue, y el plan de trabajo que hemos venido realizando continuamente, con descacharrados, limpiezas y demás, se incrementó en estos últimos días con más acciones de descacharrados, dividiendo la ciudad en 4 sectores y trabajándola durante el sábado y domingo. Estuvimos trabajando todo el sector oeste de la ciudad y el próximo fin de semana vamos a hacer un nuevo descacharrado masivo también en toda la zona este de la ciudad, procurando fortalecer junto al Programa Nacional de Control de Vectores y el hospital local este brote de dengue. Orán sigue siendo uno de los municipios más pobres de la provincia de Salta, ¿así usted lo definiría, intendente? Bueno, todos los municipios del norte estamos castigados. Creo yo que hay una diferencia que se ha ido marcando durante los últimos 20 años entre lo que es Salta capital y el interior, fundamentalmente el norte, que es muy marcado. Yo le puedo decir que el municipio de Orán es un municipio que en los últimos 12 años, en lo que fue la gestión anterior, duplicó casi la cantidad de empleados municipales. Esto marca claramente que el municipio termina siendo el empleador más importante de la ciudad de Orán, ¿no es cierto?, con 2.100 empleados. Yo desde que entré hasta el día de la fecha, obviamente, ante la situación social, económica y obviamente lo que se le agregó la pandemia del año pasado, no se pudo hacer ningún tipo de ajuste, pero sin dudas que con un municipio que paga más del 70% de su gasto en sueldos, esto marca claramente que la situación es muy delicada. No por ello ha sido uno de mis principales motivos en las visitas que he tenido a la ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de poder reunirme con el jefe de gabinete Cafiero, como así también con Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Políticas Sociales, el ministro de Salud en su momento, es decir, a todos los integrantes del Gabinete Nacional, ponerles como agenda en ocasión de la visita que esperemos sea lo más pronto posible como capital alterna de nuestra ciudad, del gabinete, que entiendan de que lo principal para nuestra ciudad es la generación de trabajo, sin duda. Ahora, intendente, ¿en qué va a servir la reactivación económica de Orán, esta gestión que usted hizo en Nación con respecto al puente del río Colorado? ¿Es así? A ver, es una acción dentro de la estrategia hacia la cual yo recién hacía referencia, es decir, Vanessa, el hecho de tener un puente restituido sobre el río Colorado permite la llegada de vías hacia la ciudad de Orán, y esa es la forma en la que nuestros productores pueden bajar los costos de sus fletes, que hoy sí o sí los tienen que sacar por ruta, una ruta, por cierto, totalmente destruida, la de la autopista Pichanal-Orán, y que he pedido ante Vialidad Nacional en Buenos Aires y el Ministerio de Transporte el urgente arreglo de esa calzada asfáltica, como así también que esa autopista llegue hasta San Pedro, teniendo en cuenta que hay una obra en la provincia de Jujuy que va a permitir la llegada de autopista hasta Güemes. Eso permitiría también que aquellos productos que van a salir inexorablemente por una ruta salgan de mejor manera,
pero lo que va a marcar la diferencia en los costos de los fletes va a ser que puedan sacar los productos por las vías del tren, y para eso necesitamos la urgente restitución de ese puente. Intendente, le pregunto, ¿usted cree que al gobernador le debe molestar que usted directamente tenga un contacto directo en Orán y vaya y se siente con Victoria Tolosa Paz y se siente con el Ministerio de Obras Públicas y no esperar que sea el mismo Gustavo Sainz que interceda por Orán y el resto de los municipios? A mí me parece perfecto lo que usted está haciendo, ¿no? Pero le pregunto, ¿a los gobernadores les suele molestar que los municipios actúen de manera autónoma? Primero que Orán es el segundo municipio de la provincia, con lo cual la magnitud que tiene demográfica y también desde el punto de vista político es importante, y las acciones que yo planteo nunca han sido independientes o inconexas, todo lo contrario. Siempre que voy a viajar a la ciudad de Buenos Aires lo pongo al tanto al gobernador de la agenda, como así también de las prioridades, y él mismo se encarga de hacerme los contactos allá, así que siempre ha sido un trabajo conjunto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo viene el armado de listas en Orán, la última, doctor? Y tenemos unos días más, Vanessa. Hemos concluido hace pocos días la presentación de los frentes. En estos momentos las mesas de café político están que arden en toda la provincia, obviamente, y Orán no es la excepción. Orán siempre arde al menos igual, yo no doctor. le puedo dar... Que Orán siempre arde igual. Sí, yo no le puedo dar ninguna primicia, ni ningún cierre, ni ningún nombre concreto, porque esas negociaciones van a durar por lo menos 2 o 3 días más, y ya para el día jueves, calculo yo, vamos a tener un panorama claro de la situación, de procurar, y eso estamos haciendo en estos días, un esfuerzo para ver que los intendentes del departamento podamos estar trabajando juntos, pero bueno, eso requiere de mucho diálogo. Bien. Intendente, muchas gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. ¿Vas a ser candidato, Héctor? Sí, claramente. ¿Pero a qué? Porque ya me mareé. No, yo dije, soy candidato por la Unión Cívica Radical a diputado nacional. A diputado nacional. Dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio. Pero vos sos de Capital. No, no tiene nada que ver. Pero la UCR no salió, de Capital no sale solo sin Juntos por el Cambio. Es un problema realmente serio de las autoridades del Comité Capital de la Unión Cívica ¿Eso te Radical, impediría a vos ser candidato? No, de ninguna manera. Que se tienen que hacer cargo no solamente el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, que ha avasallado una norma de la Convención Provincial que dijo que todos los departamentos de la Unión, todos los departamentos de la provincia de Salta, la Unión Cívica Radical tiene que integrar Juntos por el Cambio, salvo 3 departamentos expresos: San Martín, Cafayate y Cerrillos. ¿No Capital, permitía que se sume Capital? No, claramente. De modo que es un problema que se tiene que hacer cargo el Comité Capital y claramente el Comité Provincial. O sea, sigue firme tu candidatura. Sí, sí, no, por supuesto. ¿Y Soy vas a competir candidato. ahí con, por ejemplo, Carlos Zapata? Bueno, a ver, con quienes se presenten dentro de Juntos por el Cambio, a nivel, en la categoría de diputado nacional. Así que con quienes se presenten, digo, por el PRO, por Ahora Patria, que ha sido integrado como socio adherente. ¿No sentí que queda, porque Cambio. si Capital, la UCR de Capital sale, vos como que quedaste dentro de un frente conservador, ¿no? Vos siendo progresista. ¿Un frente conservador? ¿Por qué? Y está Olmedo. Juntos por el Cambio. No, a ver. Está el PRO. Que ellos sean conservadores. Virginia Cornejo. Que ellos sean conservadores, que ellos sean... A ver... Vos serías la oveja negra, digamos, de Juntos por el Cambio. Pero en el buen sentido, ¿no? Porque... Bueno, a ver, creo que a Juntos por el Cambio hay que darle también una visión claramente progresista, claramente provincialista, en el sentido de llevar al Congreso de la Nación las cosas que nos interesan realmente a los salteños, como la que acaba de decir el intendente de Orán, ir junto con todos los legisladores nacionales
que tenga Salta, me refiero a senadores, me refiero a diputados de cualquier partido político, y no solamente de Salta, con los jujeños, con los tucumanos, con los catamarqueños, ir a plantear los gravísimos problemas que tiene el NOA, el NEA, y ahí sí aunar fuerzas para tener una autopista 934 desde la Candelaria hasta Bolivia. Eso sí es imprescindible, que los trenes en la provincia funcionen porque necesitamos imperiosamente bajar los costos. Ir a decirle a los porteños por qué en Salta pagamos la nafta más cara que la que pagan ellos, cuando nosotros de alguna manera producimos poquito, pero todavía seguimos produciendo, y ni hablar del gas. ¿Y por qué pasa lo mismo con la energía eléctrica, con el gas que consumimos los salteños, que es muchísimo más caro que el que se paga en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más cara del país? Entonces, ya está, el discurso del diputado nacional está. Todas esas cosas progresistas, claro, hay que ir a plantearlas Pablo, en el Congreso de la Nación. Ya tiene el discurso. Ya tiene. ¿Vos lo tenés? ¿Vas a ser candidato? Me encantaría, sí, me siento capacitado, tengo la experiencia, la trayectoria. Te lo leí así en los ojos. Me encantaría, vamos a ver, estamos trabajando. ¿Candidato a qué querés ser? No, vamos a empezar por el primer escalón de la democracia, ¿no? Que es lo que ¿Concejal querés ser? Vamos a ver, estamos trabajando. La experiencia está y las ganas las tengo. ¿Sos censista? ¿Sos peronista? Soy peronista y quiero trabajar por la gente. ¿Sos kirchnerista? No, kirchnerista no soy. ¿Sos peronista? Soy peronista, soy del pueblo. Y me siento ¿Y el kirchnerismo no es del pueblo? No sé, yo pienso distinto. El kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra cosa, ¿no? Vos, Raúl, vas a ser candidato. ¿A diputado querés ser? A ver, yo soy un actor social. Actualmente estoy en el Frente Salta Tiene Futuro, en el bloque, en mi segundo mandato de concejal. Mi anhelo es llegar a la Cámara de Diputados de la provincia, sobre todo trabajar la temática de la seguridad vial. Como bien le dice el diputado, es increíble que los actuales diputados y senadores nacionales, en el tiempo que llevan, inclusive Miguel Nani ya va por el segundo mandato. Pero vos llegaste gracias a Miguel Nani también, ¿o no? Sí, yo entré en su momento y bueno, justamente me alejé de ahí porque nunca me dio, digamos, el espacio para debatir lo que es el tema de la seguridad vial en el Congreso de la Nación. ¿Miguel Nani te usó, vos decís? No, simplemente no tuvo a la altura de la discusión cuando un actor social quiere plantear justamente política de Estado. Mi anhelo es llegar a la Cámara de Diputados, pero bueno, formo parte del proyecto Gustavo Sáenz, así que voy a esperar tranquilamente lo que se pueda determinar el día sábado, si no voy a seguir trabajando. Acá la gente, bueno, manda muchos mensajes, muchos coinciden en esto, el mayor gasto público lo tienen los políticos y los planes sociales. Que se dejen de jorobar y pongan a trabajar con el músculo que tienen en el cráneo, dicen. Paso ahí porque la mayoría de los mensajes van en ese tono. Doctor, usted tiene la responsabilidad hoy de tratar de convencer a los que están viendo nuestro programa para que vuelvan a apelar a la concientización, al cuidado, al barbijo y al aislamiento, que ya me parece difícil, pero no imposible. ¿Qué le diría usted a la audiencia? Es muy difícil, que uno tiene que aprender de la historia y de la historia reciente. Estoy hablando de la historia del año pasado en el mundo desarrollado, y ellos con altas tasas de vacunación dicen, los expertos más importantes de Harvard, de Inglaterra, de Alemania están diciendo que la única manera de contener la pandemia es seguir respetando las medidas de prevención, lavarse las manos, usar el barbijo, usar el alcohol y la distancia social. No hay otra, aún para los vacunados, porque también se ha observado que el vacunado puede también contagiar y puede contraer el COVID. No se va a morir, pero puede contagiarse. Pero hay como un relajamiento de las personas que han sido vacunadas. De manera que esa es, bueno, esto es como un trabajo, hay que hacerlo y hacerlo. Y no tenemos otra alternativa. Porque otras enfermedades han bajado también. Por supuesto. Porque también es la experiencia que dice usted. Exactamente, al disminuir el contacto interpersonal, la distancia social, el uso de esto, disminuyó las enfermedades respiratorias del invierno, la gripe misma, de manera que tiene múltiples ventajas el cumplir con estas medidas de prevención. ¿Le da pena cómo quedó hoy la palúdica?
Abandonada. Absolutamente. Sáenz prometió que iba a mejorar la palúdica, que epidemiológicamente la provincia iba a tener su lugar y quedó en la nada. Está en un estado total de abandono desde el punto de vista edilicio. Y como esta es una entidad nacional, control de vectores que trabaja ahí, está abandonada desde la era Macri. Desde la era Macri, mal Y de antes, porque ese edificio está viniendo abajo. Y con doctor. todo lo que implica el desarrollo de la lucha contra los vectores en la provincia de Salta, que siempre ha sido capitaneada y organizada y ejecutada por personal de la palúdica. Y ahora están abandonados los muchachos, lamentablemente, a la buena de Dios, esperando que alguien se acuerde, alguien del gobierno nacional se acuerde de ellos. ¿Dónde se está vacunando hoy contra la fiebre amarilla y todas esas cuestiones? Creo que tienen ahí mismo en la palúdica. En la palúdica se sigue vacunando. Bien, la última para vos, Juan. No le preguntaste si vas a ser candidato. No creo, doctor, no me laburo. Sorprenda, porque no se lo leí. Yo laburo en lo mío. Bien, Juan, los desalojos, ¿realmente son muchos los que se han producido, a pesar de que me hablaste de un alto porcentaje de inquilinos que cumplieron? Pero hubo desalojos, y cuando se llega a una situación de desalojo, ¿realmente el inquilino es el que termina padeciendo o es el propietario que termina cediendo para que le devuelvan la propiedad? El doctor te lo puede decir, Salta tiene un proceso anterior a lo que era el DNU de mediación, o sea que estamos todos hasta septiembre en un esquema de mediaciones, se habla propietario de inquilinos, se llegan a acuerdos, muy pocos casos se deben iniciar desalojo, tiene que ser alguien que no ha pagado nunca, pero yo te insisto, más del 95% ha cumplido. Siempre está el disco, el que no quiere, siempre el pícaro existe en todos los rubros, ¿no? También existe mucha gente que evidentemente la pandemia le mató el bolsillo, no puede sostener esta vivienda y tendrá que optar por otra un poco más económica, ¿no? ¿Y hay más económicas? Hay un escalafón y además el Estado debe hacerse cargo de la ley que aprobó, donde tiene que crear el Plan Nacional de Asistencia para Inquilinos, que no lo hizo, porque esto se encanta, saca leyes pero no hacen nada, donde tienen que salir a asistir con las garantías, con los ingresos, con los alojamientos. Es muy clarito, pero justo esa parte no la reglamentaron y justo para los más necesitados, que te digo quiénes son. Son los que alquilan piezas con baño compartido y les cobran 8 o 10 mil pesos y cuando no pagan les ponen un candado y se quedan con su ropa. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos más de 35.000 inquilinos, de los cuales casi 20.000 están en ese mercado informal. Un montón. Y son abusados y la ley no lo protege. Bien. Gracias, Juan, por venir. Doctor, Héctor, Pablo, concejal. Gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Nuestro programa saben que salió en vivo en todas las redes sociales y además lo pueden ver a lo largo del día porque queda ahí colgado en Facebook y también en Instagram y en Twitter. Yo me reencuentro con ustedes el otro lunes. Que terminen bien su día. Más obras para los salteños. El gobernador Gustavo Sáenz gestionó la obra para ensanchar a 4 carriles la ruta 934 entre Rosario de la Frontera y Yatasto. Esta obra dará seguridad al tránsito en una ruta que es esencial para el ingreso al norte argentino por Salta y por Jujuy. Además, permitirá la expansión de la red federal de transporte. Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. La Municipalidad de Tartagal